Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda. Y para esta serie que estamos iniciando el día de hoy, vamos a hablar de cómo podemos dominar la lengua. Es un tema muy importante porque pues tenemos que saber quién domina la lengua, si es nosotros, si es Dios, si es Satanás, quién está a control de lo que estamos hablando y de las palabras que estamos usando todos los días, ¿verdad? Es muy importante saber controlar esto y yo creo que es lo que más trabajo nos cuesta, ¿no? Dominar la lengua. Entonces vamos a empezar con una cita que está en Santiago, ahí en Santiago 3, y vamos a leer ahí unos versículos. Dice Santiago, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Qué panorama nos da ahí Santiago, ¿no? Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Vemos ahí, obviamente, unas declaraciones fuertes acerca de lo que es la lengua. Entonces vamos a tener que aprender a manejar la lengua, que es un miembro que está ahí dentro de nuestro cuerpo y que tiene bastante poder. Y un poder puede ser para bendición como para maldición. A veces podemos comparar, una pistola puede ser para defender realmente nuestras vidas, pero también puede ser para atacar y destruir una vida. Entonces, un poder es neutral, pero el uso del poder determina este poder como bueno o como malo, ¿no? Entonces, por eso sí está en la Biblia este tema de la lengua y de lo que estamos hablando. Yo creo que sí vale la pena darle un tiempo y empezar a estudiar un poquito qué podemos hacer. Claro, porque la verdad es que nadie nos enseña. Nadie nos enseña. No. Lo máximo que podríamos decir es que en algún momento, en algún tiempo de crecimiento, los papás pueden decirte, eso no se dice. Sí. Pero hasta ahí llegó. Sí, claro. ¿No? Entonces es como una imposición, como una regla. Eso no se dice. Pero por ningún motivo nos imaginamos el impacto espiritual que eso que decimos puede tener, y es lo que tú acabas de leer ahorita en este pasaje, ¿no? Entonces lo aprendemos como algo que no se debe de hacer, y como no lo entendemos, pues a veces no le hacemos mucho caso. Sí. O a veces podemos tener un criterio de decir, bueno, no estoy diciendo algo tan malo. Sí. No pasa nada, ¿no? O bueno, pues es que exploté y lo dije en enojo, pero realmente no lo quise decir, entonces pues no pasa nada. Y vamos a aprender que lo que hablamos, consciente o inconsciente, en un tiempo o no, sigue teniendo efecto en la persona o en la circunstancia a la cual nos referimos, ¿no? Sí. Las palabras siguen teniendo existencia como ondas en el tiempo, que siguen a través de los años y de los años. Así es. Y de generaciones en generaciones. Sí, así es. Entonces, conforme usamos nuestra lengua, tendremos los resultados de esto. Entonces tenemos que cuidar mucho. Lo que decías, ¿no? A veces hablamos y se nos sale las cosas ahí, pero también a veces usamos chistes que nos maldicen. Yo me acuerdo de un chiste que la gente dice, hay 3 señales de vejez. La primera es que pierdes la memoria. La segunda, ya no me acuerdo. Muy chistoso, pero estás diciendo una maldición. Claro. Estás declarando una maldición. Claro. Entonces tenemos que cuidar mucho,
¿Por qué llegar a ser una maldición? Porque la fe viene por el oír, el oír. Y escuchando cosas así, empiezas a entrar subconscientemente ahí en tu vida y empieza poco a poco a transformarse en una verdad. Y que se acepta y que un día, porque lo que vamos a pensar va a provocar cambios hasta en nuestra ADN. Entonces el pensamiento junto con la palabra tiene muchísimo poder. El pensamiento solo ya Solo, en sí solo. tiene poder. Sí. ¿Por qué? Porque alguna persona puede decir, bueno, lo pensé pero no lo dije, Sí, ¿no? Me quedé callado antes de hablarlo. Ok, pero te afecta personalmente a ti. Un pensamiento tiene efecto. Es como si un pensamiento hablara claro. al cuerpo y al alma. Sí, sí, sí. Aunque no tenga voz, tiene efecto. Está comprobado que Sí, los claro. pensamientos descargan, no sé cómo lo voy a explicar porque no soy científica. Son proteínas que se descargan. Sí. Que se descargan y van de alguna manera positiva o negativa en el cuerpo. Sí. Algo así, ¿cierto? Así es como funciona. Entonces, qué tremendo, porque los pensamientos tienen un impacto en tu alma, que son tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos mismos, Sí, pero también en tu físico, claro. que es tu cuerpo, todos tus órganos, todas Sí. tus células, todos tus sistemas. Exacto. Nada más con un pensamiento podemos tener, nada más debido al pensamiento que tenemos, pongámoslo así, podemos tener una vida de éxito o de fracaso, Así es. de vida o de muerte. A eso le agregamos al pensamiento el poder de la palabra, el poder de lo que hablamos. Bueno, pues entendiendo este principio, podríamos entonces decir, claro, ahora entiendo por qué hay tantas personas que tienen una vida exitosa y otras no. Claro. Porque además el pensamiento acabará en palabras, muchas veces. Claro. Sí, porque las puedes contener hasta cierto punto. Sí. Bajo presión salen. Van a salir. Sí, baja presión salen. Así es. Entonces, ¿quién domina nuestra lengua? Mira lo que dice Santiago en el versículo 10 del capítulo 3. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Nos da directo el consejo, ¿no? Entonces, la lengua puede ser dominada por Dios o dominada por Satanás. Y nosotros vamos a decidir esto. Porque la decisión se hace en la mente y vamos a decidir qué vamos a hablar. Podríamos decir que puede ser influenciada por lo que Dios dice o por lo que Satanás dice, pero al final de cuentas yo tomo la decisión de qué es lo que tengo que hablar. Sí. Y lo que va a salir de mi boca es lo que yo estoy alimentando a mis pensamientos. Así es. Si yo me estoy alimentando de la palabra de Dios, voy a tener esa influencia de la palabra de Dios en lo que yo voy a decir, lo que yo voy a pensar y lo que yo voy a decir. Sí. Pero si yo me estoy influenciando de lo que Satanás habla, la oscuridad habla, el mundo de las tinieblas habla, pues eso es lo que está entrando a mi mente y es lo que yo voy a hablar, ¿no? Sí, así Entonces, es una influencia, ya sea de vida o de muerte. O de muerte. Pero yo lo proceso y decido hablar una o el otra. Sí. Sí. Proverbios 18:21, que nos dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Poder de vida y de muerte. Y la lengua que es dominada por Satanás, pues finalmente es la que produce una pequeña chispa que puede ahí realmente encender un enorme incendio, ¿verdad? Que puede afectar todo lo que está a tu alrededor. Una lengua sin freno, pues lastima, hiere, castiga, ofende, miente, insulta, critica, provoca también rencores. Entonces hay tanta como división, calumnias. Todo eso sale de ahí, es tremendo. Finalmente, chismes, todas estas clases de males
pues salen de una lengua que no está dominada. Entonces, vamos a seguir con esto, vamos a un corte y regresamos. Estamos regresamos hablando de quién domina la lengua y vemos que es algo importante, es un poder de vida, poder de muerte. Tenemos que realmente saber, es sabiduría, saber manejar este pequeño órgano que tenemos en el cuerpo, ¿no? Que además tiene un músculo que nunca se cansa. Es tremendo. Especialmente en las mujeres. Especialmente en las mujeres, pero a los hombres también tenemos estas características de poder hablar y no nos cansamos. Tú puedes hacer ejercicio con tus brazos y después de un momento ya quieres descansar. La lengua nunca te dice estoy cansada. Es tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos acerca de la lengua? Dice Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, ¿qué quiere decir? Realmente sale de la boca la ira, el enojo, sale de la boca la blasfemia, ¿no? Salen estas cosas que dice la Biblia deshonestas. Mientras que la lengua dominada por Dios, santificada por el Espíritu Santo, es una fuente de vida que brota de un corazón puro y limpio. Y esta lengua está sometida y sujeta a la voluntad de Dios y a su palabra. Entonces hablamos palabra de Dios, hablamos la vida, hablamos lo que Dios quiere, porque la palabra de Dios es vida. Entonces podemos tener vida en nuestra boca todo el tiempo, ¿no? Y eso nos afecta a nosotros como afecta a los demás. Una mente que tiene una conexión con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, nunca va a hablar muerte, nunca va a hablar, no va a encender estas iras y todo esto, ¿no? Realmente. Y la lengua es algo que Dios nos ha dado para glorificarlo a Él, Claro. para hablar de Él, para su alabanza, Alabarle. para su adoración, ¿no? En lugar de la queja. Y podríamos agregar para bendecir Sí. bendecir a las personas, ¿no? Yo creo que podemos decir la misma frase con un tono Ujú. o con otro tono. Claro, Y el tono es lo que le va a dar esa esencia sí, de lo que hay en el corazón. sí, Si se dice esa misma frase con resentimiento, con coraje, con enojo, ya con el tono estamos maldiciendo ujú, lo que decimos. Se puede decir la misma frase con un tono de amor, de exhortación. ujú. Y ahí es donde vemos la diferencia cuando el Espíritu Santo nos habla. Claro, Sí nos puede decir algo que a lo mejor nos llega de impacto de corrección, sí, pero nos lo dice de tal manera, con un amor, con un tono, un sentido, así es, una forma, en donde es una bendición. exacto.
Entonces es lo mismo que se dice, pero el tono también tiene mucha influencia en el impacto de Claro. vida o de muerte que puede haber en las personas. Es parte Y de... esto viene del corazón. Sí, Eso viene, y lo que sale del corazón, ¿verdad? Es de lo que tú estás alimentando ese corazón. sí, claro que sí. Sí, y se detecta ahí realmente el estado de la persona que habla, ¿no? Es muy importante. Todos tenemos que trabajar ahí, porque es más fácil hablar la queja y lo negativo que lo positivo. Y es tremendo, porque finalmente lo negativo nunca nos va a traer algo bueno. Así es. Pero hay esta tendencia de la carne, Sí, ¿verdad? como que ha sido un aprendizaje, ¿no? Desde niños hemos sido Sí, corregidos, nos han sí. dicho lo malo, lo malo, lo malo. Bueno, así fueron entrenados y educados también nuestros maestros, nuestros padres, nuestros tutores, etcétera. Entonces es algo que tenemos aprendido Sí. y tenemos que desaprender Sí. a enjuiciar, hablar negativo y empezar a hablar vida, a hablar bendición. Así es. A bendecir con lo que Así decimos. es. Podemos corregir con algo positivo, no negativo. Esto que acabas de hacer está pésimo. O esto que acabas de hacer, mira, puede tener una mejora en esto y esto. Las formas en que expresamos nuestros sentimientos. Es como lo diría Jesús. Sí. Sí, claro. ¿No? Claro, Jesús de repente tenía unas formas tremendas, pero ¿con quién? Con los rebeldes, con los fariseos, Sí. con los legalistas, con los religiosos, con los necios. Sí. Pero con una persona que está en un tiempo de aprendizaje, de renovación, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Sí, 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 claro. Dice de hecho Proverbios 10:11, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Entonces la lengua que es dominada por Dios produce salvación, produce sanidad, pureza, frescura, amor, paz, mansedumbre, que son ya frutos del Espíritu, Sí, claro. ¿no? Que aparecen ahí, que se manifiestan en lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y es ¿cómo debe ser? No se goza del mal. Una vez que estamos hablando dominados por Dios, no vamos a gozarnos de la maldad. No va tampoco a hablar engaños o mentiras, porque eso viene de las tinieblas, ¿no? Una lengua dominada busca la paz. Claro. Entonces no busca la guerra, no busca... Busca la todo bendición, eso. podríamos decir, ¿no? Pues sí, finalmente bendición significa decir bien, decir lo correcto. Entonces vamos a tener que ver cómo podemos nosotros mantener el control de lo que estamos hablando, porque muchas cosas van a ser provocadas por todo lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haces con tus palabras? ¿Enciendes fuego o realmente estás apaciguando situaciones? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo se dice esto? Un negociador, pues, tal vez, que está con terroristas y que está negociando, ¿se acuerdan de los aviones que estaban ahí Sí. secuestrados? Sí. Esta gente debería haber tenido un dominio sobre lo que iban a decir, porque Un la verdad control, ¿verdad? dice, los Ajá. quiere sacar como del lugar, ¿no? Y esta gente sabía dominar su lengua, escuchar a esta gente, aguantar, encontrar la palabra justa en el momento justo. Con una paciencia. Un arte, ¿verdad? Un arte que debe ser, imagínate, si eso es guiado por Dios, los resultados que se dan. Una ecuanimidad, ¿no? Sí, sí. No dejarse ir por Wow. emociones, por ejemplo. Es no dar lugar a los sentimientos que pueden alterar Sí, sus palabras, exacto. como desesperación, Sí. frustración, enojo, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. No sí. dar lugar a esos sentimientos. Sí, Impaciencia. sí.
Otra cosa, ¿cómo dominas tu lengua cuando regresas del doctor? Recibes un diagnóstico y ¿qué vas a hablar? ¿Muerte o vida? ¿Vas a hablar lo que dice la palabra acerca de tu cuerpo o lo que dijo el médico? Eso es decir que el médico te mintió, No, pero la verdad es diferente de la realidad. Y alguien en el mundo va a hablar la realidad, pero un creyente va a hablar la verdad. ¿Qué dice está Dios? bien, está bien decir, el diagnóstico del médico Sí. es tal y tal y tal, ¿no? El diagnóstico es que se encontró un tumor, etcétera, ese es el diagnóstico del médico. Sí, Pero la autoridad de la verdad de la palabra, de la verdad de la palabra de Dios, dice que yo soy sano por la llaga de Cristo sí. y que en fe, por mi fe, yo puedo declarar y vencer el diagnóstico, porque la autoridad de mi fe es mayor Sí, a la claro. declaración del diagnóstico del médico, ¿no? Claro. Entonces no se trata de ocultar No. como avestruz meterla, no tengo nada, no, porque eso es positivismo, ahí Sí. no hay poder, No. hay poder en la declaración con fe de la palabra de Dios. De hecho, la manera correcta de decir esto es, el diagnóstico del doctor es cáncer, pero la gente no habla así. La gente dice, tengo cáncer. Claro, ya lo aceptaste. Sí, ya lo estás declarando. Entonces, vamos creo que a parar aquí para el día de hoy. Bueno, terminamos este primer programa. Vamos a seguir hablando de cómo dominar la lengua, porque queremos tener este poder a nuestro favor. Entonces nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es un privilegio poder compartir esto y va a haber muchas bendiciones que van a salir de esta enseñanza. Y mientras recuerdan, siempre en victoria.